Bienvenidos a nuestro pequeño podcast llamado Perú, Memoria y Sociedad. En este episodio hablaremos sobre el caso de Churacay, que es uno de los episodios más impactantes y debatidos del conflicto armado interno peruano. Hablar de Uchuracay es hablar no solo de una tragedia, sino también de un país marcado por profundas desigualdades. Han pasado más de 40 años desde los hechos ocurridos en esta comunidad ayacuchana, pero las preguntas que dejó este episodio continúan vigentes. Y hoy junto a Eduardo, Félix y Elena vamos a recorrer este caso desde distintos ángulos. Bien, para comprender un poco mejor lo ocurrido en Churacay es necesario mirar un poco el contexto, ¿no?, en el que vivían las comunidades rurales de Ayacucho a inicios de estas décadas de los 80. Básicamente en esos años el Perú atravesaba este conflicto armado interno y esta región se había convertido en el principal escenario de enfrentamientos entre el Sendero Luminoso y el Estado peruano. Sin embargo, esta violencia no afectaba a todos de la misma manera, porque mientras en las ciudades muchas personas continuaban con su vida cotidiana, numerosas comunidades andinas convivían diariamente con el miedo, la incertidumbre y este aislamiento. Y sobre todo que la presencia del Estado en estas zonas eran muy limitadas y sumado a ello el acceso a los servicios como educación, salud, infraestructura y seguridad seguía siendo insuficiente, ¿no? Reflejando de esta manera las desigualdades históricas que existían desde mucho antes ya desde el del conflicto, ¿no? Pero en medio de este escenario, los comuneros, aquí en este caso, quedaron atrapados entre dos fuerzas. Por un lado está la amenaza del Sendero Luminoso y por otro las acciones de la fuerza del orden. Pero la desconfianza y el temor comenzaron a formar parte de la vida cotidiana y, y sobre todo de esta comunidad, ¿no? Comprender entonces este contexto no significa justificar lo ocurrido, sino reconocer que también estos hechos en Uchuracay no pueden analizarse de manera aislada. Y la tragedia ocurrió bajo un escenario no marcado por la violencia, el abandono estatal y estas profundas brechas sociales. Bueno, con esta breve contextualización, me gustaría también la participación de mis compañeros. Por ejemplo, Eduardo, en este contexto, ¿qué piensas tú de cómo respondió el Estado peruano a lo ocurrido, ¿no?, en el caso de Churacay? Precisamente, ¿qué dijo la comisión investigadora y qué dejó afuera? ¿Qué podrías comentarnos? Hola, Alison. Claro. Mira, sobre el informe es muy curioso porque el Estado reaccionó, por así decirlo, de forma inmediata o a conformar esta comisión precisa que estuvo a cargo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Un escritor muy conocido en esa época, en ese momento. Entonces, la primera tarea que asumió justamente esta comisión es esclarecer los motivos, ¿no? Cuáles fueron las razones por las que se llevó a cabo este crimen. Al respecto, la comisión indicó que se trató más que todo de una confusión por parte de los comuneros de Uchuracay, ¿no? Ahora, cómo lo desarrollan, cómo le explican, eso también es muy particular, ya que señalan que la confusión se debe más que todo al atraso cultural que el pueblo sufría con respecto a la modernidad, ¿no? Entonces, esta visión basada en la diferencia cultural, digamos también quizás una visión paternalista, ¿sí? Condujo a que solamente se le responsabilizara a la comunidad de eso. No profundizó, y ahí va el otro punto, no profundizó en qué grado de responsabilidad tenía el Estado con respecto a ello. Es decir, no esclareció preguntas como si acaso el Estado no había de alguna manera incidido en este aspecto, en este crimen, a partir de las fuerzas del orden o las fuerzas militares, ¿no? Y más que todo ello porque la comisión había ubicado que cerca del pueblo de Churacay habían ciertos campamentos relacionados a las Fuerzas Armadas. Entonces esa pregunta quedó pendiente, ¿no? ¿No será más bien que esta reacción que tuvo el pueblo con respecto a los periodistas que llegaron no habrá sido más bien una orden que recibieron de parte de las Fuerzas Armadas? Es decir, ese comportamiento con personas foráneas
¿No habrá sido quizás alguna indicación que le dejó las fuerzas militares? Estos aspectos, estas preguntas, no fueron del todo resueltos por la comisión. Más bien el Estado asumió una postura pragmática, es decir, quisieron rápidamente encontrar un culpable, dar un veredicto, y eso fue lo que ocurrió con los comuneros, pero no se profundizó en eso, ¿no? Y eso obviamente dejó pendiente y es una problemática que hasta el día de hoy se trata de esclarecer, ¿no? Eso podría aportar Alison con respecto a la comisión. Sí, básicamente, además, como bien dicen, muchos medios no explicaron adecuadamente, ¿no?, el contexto del conflicto armado y esto precisamente también llevó a interpretaciones incompletas del hecho. Eso también permite entender cómo también la violencia también interna afectó también esta relación entre el campo y la sociedad del Perú, particularmente, ¿no? Bien. Y me gustaría también una participación de nuestro compañero Félix. Félix, bajo esta lógica del informe, ver a los comuneros como el problema, ¿cómo la recogieron los medios y la política en Lima? ¿Cómo leyó la capital lo que había pasado en Uchuracay? ¿Podrías comentarnos? Sí, Alison, lo que pasó con la prensa y la política limeña después de Churacay es muy revelador, pero el marco que usaron para contarlo fue casi siempre el mismo. Los comuneros aquí eran salvajes, primitivos, eran peligrosos. El titular era la muerte de los periodistas. La pregunta de por qué esa comunidad llegó a ese punto no existía. Y en lo político fue igual. Los partidos en Lima usaron el caso para hablar del problema del terrorismo, del caos en el campo, la necesidad de más presencia militar en la sierra. Aquí nadie habló del abandono, nadie habló de esas comunidades llevaban décadas sin que el Estado les ofreciera absolutamente nada, sin maestros que llegaran, sin postas médicas, sin justicia que funcionara. Ahí la sierra era un territorio que Lima miraba como ajeno, lejano y en ese momento amenazante. Y algo que resume todo esto es mientras se debatía en Lima durante semanas si los comuneros de Uchiracay eran primitivos, confundidos o asesinos sanguinarios, nadie en ese debate era comunero, nadie que hablara en nombre de Uchiracay venía de Uchiracay. Los que defendieron la historia de esa comunidad nunca habían pisado esa comunidad. En el tratamiento mediático y político de Uchuracay, en una sola frase se resaltaría, se habló mucho de ellos y nunca con ellos. Esta estaría mi intervención. Sí, yo también, bueno, concuerdo, ¿no? En este contexto no se trata solamente de un caso aislado, ¿no? Sino de una problemática más amplia que afectó a distintas poblaciones rurales, ¿no? Y donde esta falta de protección, comunicación y presencia también del Estado profundizó esas tensiones, ¿no? Y la vulnerabilidad social. Bien, muy buena intervención, Félix. Y Elena, lo que describió Félix, esa mirada de Lima sobre los comuneros, ¿tiene un nombre? ¿Cómo lo explicas desde, por ejemplo, un punto como el racismo estructural? ¿Podrías comentarnos? Sí, claro, Alison. Yo creo que esa mirada puede entenderse desde el racismo estructural, ¿no? Ya que este sistema pues abarca todo lo que son las desigualdades que se va dando a través de las instituciones, las políticas públicas y estas formas de pensar, ¿no? Que colocan a ciertos grupos en desventaja, como la comunidad rural. Y este racismo no puede ser aislado, ya que no se manifiesta solo, sino que en actos de discriminación directa y en la manera en que el Estado también, pues, y parte de la sociedad percibían a estas comunidades andinas como inferiores o eran vistos como personas atrasadas y muchas veces se las llamaron también ignorantes. Y estas ideas no surgieron por casualidad, sino que fueron el resultado de años de exclusión hacia estas poblaciones campesinas, ¿no? Y esto se evidenció mucho más después de la muerte de estos periodistas, la cual pues esta interpretación puso en foco estas supuestas características culturales de la comunidad. Y en segundo plano, otros factores como el contexto del conflicto, el miedo constante y la falta de comunicación con las autoridades. Sí. Y Elena, y dentro de esa comunidad, se podría decir, ¿quiénes cargaron el
peso más silencioso. También hay un punto que recalcar sobre qué vivieron las mujeres, ¿no? Durante y después de este conflicto, que también es algo, un asunto muy interesante, ¿no? De utilizar en este caso. ¿Qué podríamos Es, comentarnos? sí, claro, creo que las mujeres aquí tuvieron un sufrimiento doble, por así decirlo. Por un lado, la violencia directa del conflicto y por otro lado, estos abusos cometidos por parte de las operaciones militares, ¿no? Y de acuerdo a diversos testimonios que están registrados en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tras el ingreso de estas fuerzas al centro poblado, se denunciaron robos, asesinatos, agresiones sexuales contra las mujeres de la comunidad, la cual estas agresiones sexuales no solamente causaron daño físico, sino también dejaron secuelas hasta la actualidad, ¿no? Consecuencias tanto psicológicas y sociales, tanto para las víctimas y también para sus familias. Sí, es un tema muy grave, ¿no? Sobre todo que hablar de Churacay también significa reconocer sobre todo ese dolor silencioso que vivieron las mujeres. Y esas experiencias muestran, ¿no? Que la guerra no solo se libra en los enfrentamientos armados, sino también en las vidas de quienes también deben sobrevivir a esta violencia, al desplazamiento, a la pérdida de sus seres queridos. Es un caso muy controversial, ¿no? Pero después de recorrer estos hechos y las distintas interpretaciones sobre el caso, pienso yo que vale la pena preguntarnos qué quedó de Ochuracay en la memoria del Perú, ¿no? Con frecuencia se habla de Ochuracay, se recuerda el asesinato, como bien mencionamos, de los periodistas, pero sin embargo durante muchos años se habló menos del sufrimiento que experimentaron estos propios comuneros, quienes también vivieron ese miedo, la violencia y el desplazamiento durante el conflicto armado, ¿no? Interno. Entonces, esta memoria de Churacay nos muestra que también recordar el pasado no es solo reconstruir hechos, sino también reconocer qué voces fueron silenciadas, no escuchadas, y nos invita sobre todo también a reflexionar sobre cómo se construye desde una memoria colectiva y quienes tienen la posibilidad también de contar su historia. Eh, si bien este caso sigue siendo un símbolo de las heridas que dejó el conflicto, pero también representa esta importancia de preservar la memoria, ¿no? Como una forma de aprendizaje y de reconocimiento hacia todas las víctimas. Como bien mencionar el conflicto, recordar Uchuracay no significa quedarse también en el pasado, sino también comprenderlo para construir un futuro mejor en el que la violencia, la exclusión y el abandono no vuelvan a repetirse, ¿no? En el Perú, sobre todo en estos tiempos. Bien, chicos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Perú, Memorias y Sociedad y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.